Bienvenidos a un nuevo recorrido, conociendo las calles de El Salvador. En esta ocasión nos encontramos acá en la salida o el desvío que desde la Cima 3, la colonia La Cima 3 de San Salvador, nos conduce hacia la zona de lo que ahora se conoce como el redondel del Rancho Navarra o el Paso del Jaguar. Porque en esta ocasión vamos a conocer nuevamente la carretera al Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que de acuerdo con la investigación que tenemos, esta ruta es oficialmente conocida como la Ruta Nacional número 5. Es correcto, así es que antes de llegar a esa vía, pues nos encontramos en esta zona de San Salvador para mostrarles otra ruta para acercarse a la carretera, al aeropuerto. De hecho, hace más de un año hicimos un recorrido también desde Santa Elena hasta este punto. Creo que ya toca una actualización por ahí, pero mientras tanto pues les estamos mostrando esta parte de la ruta, esta ruta que conecta, como estábamos diciendo, la urbanización Santa Elena en Antiguo Cuscatlán con la urbanización La Cima en sus diferentes etapas, la Cima 1, 2, 3 y 4, que sobre esta vía se encuentran las etapas 1 y 2. Y que comenzamos prácticamente esta manejada allá por la calle San Nicolás, llamado así por el nombre de la finca que se encontraba cuando todavía la zona de la Cima no estaba urbanizada completamente. Entonces esa calle tomó ese nombre, así es que ahorita ya en esta parte seguimos manejando ya para llegar a la zona de derivación vehicular llamada el Paso del Jaguar, que ya va a ir apareciendo en la toma. Sí, ya vamos a irnos acercando a ese espacio. Recordar de que esta fue una obra que se realizó durante la administración presidencial de el profesor Salvador Sánchez Serén, y que el objetivo principal de esta solución vial era justamente hacer un poco más fluido el tráfico dentro del corredor que viene desde Occidente, que conecta la carretera panamericana a la altura de la carretera Los Chorros con el Boulevard Monseñor Romero, con el Boulevard Los Próceres y finalmente con la carretera al Aeropuerto Internacional de El Salvador, en el punto que se conocía como el desvío del Rancho Navarra, porque aquí en esta zona se ubicaba un negocio, un restaurante, que era conocido de esta manera, y que cuando se empezaron los trabajos para construir o cavar un túnel que iba a conectar la carretera al aeropuerto, y que la zona de la intersección del Rancho Navarra se iba a convertir en un redondel aéreo, pues ya decidieron convertirla o llamarla el Paso del Jaguar. Sí, de hecho, esta zona, como lo vemos, lastimosamente muchas de las soluciones viales que se encuentran en el área metropolitana de San Salvador, muchas veces recién inauguradas, inclusive ya no dan abasto por la gran cantidad del parque vehicular o la gran cantidad de vehículos que transitan ahorita en las calles del área metropolitana de San Salvador. De hecho, como podemos ver, todos los vehículos que vienen desde Santa Elena y de la Cima para incorporarse a cualquiera de estas calles, la calle Vista Hermosa o la carretera al aeropuerto, o inclusive desviarse para el Boulevard de los Próceres o dirigirse también por esa parte hacia la 49 Avenida que te lleva a Metrocentro,
definitivamente el tráfico siempre se encuentra a la orden del día, ¿verdad? Inicialmente este espacio fue denominado el Paso del Jaguar debido a que se encuentran unos murales de diferentes tipos a lo largo de la calzada principal, que es subterránea y que lleva desde y hacia el aeropuerto internacional, y también los pasos peatonales. Se encuentran unos murales de azulejo quebrado representando los 3 períodos de la historia maya aquí en el país. Bastante interesante y bastante curioso. Creo que también otro espacio que ya merece una actualización. Ese fue la caminata adentro de las pasarelas del Paso del Jaguar. Fue uno de nuestros primeros videos y posiblemente ya es necesario otra actualización, que de hecho ya la estamos viendo ahí en pantalla, ese redondel. Ya estamos acá en la parte de redondel, que está como al nivel original de donde se encontraba la zona de Rancho Navarra, que la tenemos enfrente justamente, del otro lado del redondel. Esta obra, inaugurada el 21 de julio de 2018, a un costo de $21 millones, es la solución, pues, que, como ya lo mencionaba Omar, une e interconecta las intersecciones de la calle Vista Hermosa, la calle Antigua Ahuizúcar, que es de donde veníamos nosotros, y la carretera al Aeropuerto Internacional de El Salvador, que es lo que está debajo, a la izquierda de la toma. En este momento ya hemos pasado el redondel aéreo y nos estamos incorporando ya a la calzada de la autopista al Aeropuerto Internacional de El Salvador, que es una obra que fue construida paralelo con el Aeropuerto Internacional y que es una vía que se inaugura en 1980, específicamente el 31 de enero, y coincide esta fecha también con la inauguración de la terminal aérea de Comalapa, que como era conocida previamente. Actualmente, pues, Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames. Ahí, en este caso, lleva todo el nombre completo. De manera, es como el nombre oficial. El nombre oficial, correcto. De hecho, es bien curioso que, bueno, el destino final de esta manejada es la zona del aeropuerto. Vamos a observar la terminal aérea desde el vehículo. Pero lo curioso de toda la historia de esta, primero de la carretera y también del Aeropuerto Internacional de El Salvador, es que durante muchos años, o popularmente, fue conocido como el Aeropuerto Internacional de Comalapa. Lo curioso de eso creo que es lo que ibas a mencionar. Que en realidad el aeropuerto no está ubicado en Comalapa. No, Comalapa no existe ahí en Comalapa. Comalapa es un cantón de San Juan Talpa, si no me equivoco, ya vamos a hablar también de eso. Es uno de los 3 cantones de San Juan Talpa, pero el aeropuerto físicamente se encuentra dentro del municipio de San Luis Talpa, departamento de La Paz. Exactamente, es correcto ese dato. Esta vía es, como ya muchos lo sabemos, quienes hemos viajado al aeropuerto o quienes incluso abandonaron El Salvador después de la década de 1980. Esta carretera es una vía directa, construida específicamente para interconectar San Salvador con el aeropuerto. Actualmente también la carretera del Litoral posee una conexión directa con el aeropuerto, y que fue intervenida por la Corporación Reto del Milenio, Fomilenio, que ya más adelante vamos a verlo, ya cuando estemos muy cerca de la terminal aérea. Pero la idea original era justamente esa, tener una vía que te conectara directamente con el nuevo aeropuerto internacional, que se construye pues porque
la terminal original o la terminal oficial, que es la base aérea de Ilopango ahora, ya no daba abasto. El espacio donde había sido construido también no permitía la expansión, y la pista de aterrizaje y despegue ya no tenía la longitud necesaria como para poder recibir aviones de gran tamaño. Conforme el tiempo, pues, y la terminal aérea de Ilopango aparece a principios del siglo XX con los inicios de la aviación en general. Entonces, todos estos avances tecnológicos en cuanto a la aeronáutica y a la creación de aviones para pasajeros, para el movimiento de pasajeros, que poco a poco y con el pasar del tiempo fueron cambiando de tamaño y por tanto requerían de un mayor espacio para poder realizar las maniobras de despegue y aterrizaje, se vio en la obligación de buscar un espacio para construir este aeropuerto. Sí, de hecho, durante el gobierno del expresidente salvadoreño Arturo Armando Molina, es que prácticamente en el primer día de su mandato empieza como la gestión completa. Hay una historia ahí bastante curiosa en la cual las gestiones ya estaban siendo realizadas con el gobierno de Japón, en la cual el gobierno de Japón estaba ofreciendo una cantidad de dinero para una inversión sin devolución. Eso significaba de que no reembolsable, correcto. Eso significaba de que El Salvador iba a recibir la donación, pero El Salvador no tenía que regresar el dinero a Japón. Era prácticamente un regalo, ¿verdad? No reembolsable. Era no reembolsable. Entonces, y era la donación realizada para solventar una de las, podemos decir, de las necesidades más críticas a nivel nacional en ese momento. Y es ahí que para seguir como impulsando el tema del turismo aquí en el país, que definitivamente desde que nació el turismo en El Salvador con el teniente coronel Oscar Osorio, el turismo tiene una gran importancia prácticamente en la economía salvadoreña, y es por tal motivo de que deciden construir una nueva un nuevo espacio para la interconexión aérea con otros destinos, dejando de lado el aeropuerto de Ilopango, que, como decía Armando, ya se encontraba a su límite máximo y las urbanizaciones se estaban acercando bastante al aeropuerto. Eso significaba de que era un riesgo bastante grande para la aeronáutica el acercarse al aeropuerto de Ilopango, teniendo tan cerca zonas residenciales e inclusive una montaña enfrente, ¿verdad? Que es el Cerro de San Jacinto, que está bastante cerca y que se encontraba dentro del espacio aéreo del aeropuerto de Ilopango. Es gracias a eso que al momento de aprobarse el proceso de la construcción del aeropuerto, se empieza la construcción de una vía de conexión, y es aquí en donde nace este espacio. Se decide que iba a nacer prácticamente en uno de los límites de San Salvador en ese momento. El San Salvador ya se estaba expandiendo mucho más al poniente y al sur, y se encontraba un espacio de conexión en esa zona para construir el aeropuerto en un espacio que prácticamente no estaba urbanizado. Y es ahí en donde se inicia la construcción de esta vía, también aprovechando que casi paralelamente la antigua carretera Zacatecoluca se encuentra prácticamente a la izquierda de la toma. En las otras montañas a la izquierda se encuentra esa vía que conectaba a Zacatecoluca, pero que las montañas o el diseño original de la antigua carretera Zacatecoluca no daba la posibilidad para ampliarlo. Entonces deciden mejor construir una nueva en un espacio más idóneo para tener una carretera de esta longitud, que prácticamente son 2 carriles por sentido, y se encuentra un arriate central
con árboles en todo lo largo de la vía. Sí, de principio a fin. Y otro dato interesante, bueno, aquí estamos ya pasando por el municipio de Santo Tomás, si no me equivoco. Esta vía recorre los municipios de San Salvador, San Marcos, Santo Tomás, Santiago Texacuangos, Olocuilta, San Juan Talpa, Comalapa y San Luis Talpa. Así que vamos a ir viendo los límites intermunicipales a todo lo largo de la vía. Incluso podemos denotar u observar que hay zonas en donde la nueva autopista corta la antigua carretera a Zacatecoluca en diferentes puntos, no solamente en la zona, porque por ejemplo hay un acceso cerca de la zona de Olocuilta, hay una en Santiago Texacuangos, y creo que hay otra parte también donde hay como una interconexión con la antigua carretera a Zacatecoluca en esta zona de Santo Tomás. Es bastante curioso todo eso. Luego también, como ya mencionaba Omar, no se podía utilizar la vía hacia Zacatecoluca porque aparte de que es muy sinuosa y bordea o utiliza el trazo que dibujan las montañas y los cerros en todos los municipios involucrados en esta vía, y por tanto pues no es como que una carretera tan recta, y por tanto no se podía convertir en una vía expedita. Y la idea original o la idea detrás de crear una autopista era justamente eso, tener una vía rápida de conexión entre San Salvador y el aeropuerto que se encuentra prácticamente en la costa salvadoreña. Entonces era necesario buscar estos puntos en donde se pudiera crear la carretera lo más recta posible y con la cantidad de espacio suficiente. Por esa razón es que tiene esta forma de 4 carriles, 2 de ida, 2 de regreso. Este arriate central, que más que un arriate es como una especie de drenaje para las lluvias, y que pues eventualmente quedó como una zanja con tierra y fueron naciendo árboles en su trazo, y es lo que observamos en este momento que estamos caminando ya. Creo que acá ya estamos llegando, si no me equivoco, ya estamos en el municipio de Santiago Texacuangos, ya pasamos por Santo Tomás, ya pasamos 3 municipios, 4, si contamos a San Salvador. 4. Ya pasamos por 4 municipios. Este es el 4º municipio que estamos atravesando en esta zona. Pero sí, es muy interesante. Originalmente la carretera o la autopista estaba hecha a base de asfalto. Y esta vía también fue pagada por medio del sistema de peajes, porque una parte la donó el gobierno de Japón, pero el resto lo tenía que poner el gobierno de El Salvador. Entonces, para ayudar a el pago de esta obra, se había colocado una cantidad de casetas de peaje en todos los accesos que ya mencionaba, en donde pasaba la antigua carretera a Zacatecoluca, para poder ingresar a esta vía. El primer peaje importante se encontraba después de la zona de Navarra, en donde iniciamos prácticamente, allá en la zona donde ahora está el Paso del Jaguar. Sí, bien interesante toda la forma de cómo fue financiada y también cómo fue diseñada. Así como mencionaba Armando, todos estos espacios van bordeando todos estos municipios. De hecho, acá todavía nos encontramos en los límites de Santiago Texacuangos. De hecho, este municipio todavía no lo hemos conocido aquí en el canal, no hemos llegado a documentar y a conocer todas estas calles.
prácticamente Texacuangos, o la zona de los Texacuangos incluye los actuales territorios de Santo Tomás y San Marcos, que en la época de la colonia se utilizó como ese vocablo para identificar lo que ahora son estos 3 municipios. De hecho, Texacuangos en náhuatl significa valle de altas piedras o lugar amurallado. Y posteriormente pues se le fueron adicionando nombres de santos a los diferentes espacios. Entonces ahí está que para Santiago pues le tocó Santiago. Y él es el patrón de este municipio. Y es bien interesante que este municipio se encuentra como en una montaña, en una colina, que los espacios más importantes, que es la plaza central, su iglesia y la alcaldía, poseen una vista panorámica bastante impresionante a la zona del lago de Ilopango, y que de hecho es el lugar en donde inicia lo que conocemos también como la carretera panorámica, que es otro destino que también tenemos que conocerlo manejando en este canal, que es una carretera montañosa que prácticamente rodea en su parte sur al lago de Ilopango y que conecta con una gran cantidad de municipios en todo su largo. Así es que esperemos pronto también llegar a visitar a esa zona. También acá ya nos estamos acercando a otros municipios, pero lo que estamos observando ahorita, que es la parte del nuevo rodamiento que se encuentra acá, o el cambio que se realizó del asfalto, el asfalto que conocemos generalmente de color negro, ese fue modificado y cambiado a principios del siglo XX. Y fue un trabajo, siglo XXI, perdón, y fue un trabajo realizado prácticamente durante un año, en la cual se le cambia la capa de rodamiento de asfalto común a cemento hidráulico. Prácticamente fue trabajado todos los 40.7 kilómetros de largo que tiene esta vía, y fue realizada prácticamente en todo el 2001 y parte del 2002. Bastante interesante que desde ese momento no se le ha dado ningún tipo de mantenimiento a la calzada desde que se le colocó el cemento hidráulico. Es que el gobierno, recuerdo yo que en datos del Ministerio de Obras Públicas habían calculado que la vida útil de la capa de la nueva carretera iba a durar aproximadamente 25 años. Eso quiere decir que estamos a un par de años para que ya le vayamos viendo algún desgaste y que entonces se tenga que intervenir. Sin embargo, sí hay tramos de la carretera que fueron intervenidos durante la época de los terremotos de 2001, justamente, que se les tuvo que dar un trato especial. Por suerte, la obra iba empezando en ese tiempo. Me recuerdo que fue más o menos, sí, como entre el 2000 y 2002, por ahí. Fue una época medio larga, que era un poco complicado viajar al aeropuerto. Uy, sí, o a las playas de esta zona. O regresar del aeropuerto, dependiendo. Primero me recuerdo que intervinieron la vía de ida al aeropuerto. Sí, era complicado por el tráfico, porque sí se hizo... como era una vía que se estaba ocupando, pues era necesario mantenerla siempre operando. Entonces sí, fue un dolor de cabeza por todo ese tiempo, mientras se realizó esa actualización de la calzada. Pero imagínate, estamos hablando de que el trazo original de asfalto duró... Desde los años 80. Desde 1980 hasta el 2000, cabal, 20 años. Por lo general, este tipo de inversión o este tipo de vías que son extremadamente importantes se realiza como o no se escatima, por ejemplo, en el gasto para
dejar una obra que sea verdaderamente duradera, pues, y que se justifique su inversión, porque son inversiones bastante fuertes las que se hacen cuando se crea una vía nueva o cuando se hace este tipo de trabajos. A diferencia, por ejemplo, de otras zonas o de otras vías que probablemente para abaratar costos se realiza con un material que todavía tiene una vida útil menor y que podemos ver en la actualidad que ya necesita una actualización. Inclusive con material reciclado, la misma calzada que están remozando, ¿verdad? Correcto. Un dato curioso es de que estas vías de concreto hidráulico no son tan recientes. El tramo de la carretera hacia Santa Ana, de la carretera panamericana, desde la zona que se conoce como el Poliedro hasta el desvío de Ciudad Arce, San Juan Opico, contaba con este material. Fue una de las primeras vías que tuvo este material como material principal dentro de su construcción. Y que poco a poco fue como poniéndose de moda o necesaria también el cambio de la carpeta asfáltica tradicional hacia estas, que esta tiene una duración, es correcto, es un tipo especial de concreto para carreteras y más que todo para las carreteras más importantes de conexión entre El Salvador, pues definitivamente necesitan una de las capas asfálticas mejor realizadas o con la mejor mezcla o el mejor tratamiento para realizarse. Sí, lo que pasa es que tienen unas características que permiten que la calzada como que pueda que no sea tan rígida y que por tanto no se resquebraje ni nada, sino que como que el concreto respira, digamos. Entonces eso permite primero la permeabilidad de la calzada con respecto a la lluvia. Segundo, que pueda soportar una cantidad de peso del tráfico que circula, toda la carga vehicular, en fin. Todos esos factores pues influyen en cuanto a el tipo de concreto que se utiliza para este tipo de vía. Sí, es correcto. Bueno, seguimos acá recorriendo esta parte, ya estamos cercanos a otro punto, creo que uno de los de más tradición a lo que pasa esta carretera, que es el municipio de Olocuilta. Olocuilta, con su significado en lengua náhuatl, tierra del gusano medidor o Ulucuiltal, es otro de los espacios de comunicación que estábamos mencionando entre esta carretera y la antigua calle Zacatecoluca. Hablar de Olocuilta definitivamente es hablar de gastronomía salvadoreña. Es el lugar predilecto e idóneo para que usted, si vive en el extranjero, usted que es hermano lejano y nos viene a visitar aquí al país, o si usted visita El Salvador desde otro país y lo hace vía aérea, es un espacio obligatorio pasar por las tradicionales pupusas. Es correcto, las pupusas de arroz. Recordemos que Olocuilta es la ciudad originaria de las pupusas de arroz. Así que en esta zona del desvío hacia Olocuilta se encuentran los pupusódromos más importantes de este pueblo, de este poblado. Y que, como ya mencionaba Omar, siempre que uno viaja al aeropuerto, ida o vuelta, es casi que una parada obligada. Venir a los pupusódromos del desvío de Olocuilta sobre la carretera al Aeropuerto Internacional de El Salvador. Exacto, que de hecho en este canal ya lo recorrimos. Lo invitamos a que vaya a ver una caminata que realizamos en 2 pupusódromos. Son 3 principales. El triángulo, que ese sí se encuentra
en la Sobre conexión en la de carretera Zacatecoluca. Ajá. Pero las más importantes de esta parte es la Buenavista y el Manguito. Y acá, en esta zona, nos encontramos ya cerca de las conexiones a uno de los dos municipios que termina con Talpa, específicamente San Juan Talpa. Estos territorios denominados de este nombre, que su significado en náhuatl es lugar tierroso, es el primero, que San Juan es nombrado parecido a los texacuangos. Se le adiciona un nombre de un santo y después el nombre que los españoles entendían del poblado. Entonces a este se le ubica el nombre de San Juan en honor a San Juan Evangelista. Estos terrenos que estamos manejando ahorita en época prehispánica eran hogar de personas pipiles, y definitivamente hay una gran historia en la cual que está documentada por oidores o políticos de la época de la colonia y republicana inclusive. San Juan tiene muchísima historia relacionada con la documentación a este espacio. De hecho, hay un escrito que está realizado en la época de la colonia, en esas épocas en las cuales los oidores del reino, que eran prácticamente los representantes de lugares para una especie de asamblea legislativa actual que se encontraba ya en Antigua Guatemala, ellos tenían a bien ir a visitar estos espacios por tierra y ver la situación de las personas que vivían acá, ya sean criollos o españoles. De hecho, en varios escritos se comenta que para llegar acá, a San Juan Talpa, era una odisea. Si de por sí la subida al Guarumal ya era una odisea, que la subida al Guarumal es la carretera a Los Chorros, llegar acá era todavía bastante difícil. Entonces era una complejidad bastante importante por los barrancos que se encontraban acá en la zona. Las vías de conexión en esa época eran bastante precarias y por tal motivo era un lugar bastante difícil de llegar, pero aún así la evolución de estos poblados denominados Talpa, que en esta ocasión estamos hablando de San Juan Talpa, tuvieron un desarrollo bastante importante en una gran cantidad de rubros de la economía de esa época, y inclusive también para la siembra, y que actualmente todavía definitivamente el motor económico de estos municipios, San Juan y San Luis, son prácticamente el comercio al menudeo y el trabajo de la tierra, el sector primario de la economía. Y por acá prácticamente estamos cerquita de uno de los 3 cantones que corresponde a San Juan Talpa, que es el cantón Comalapa, que, como mencionamos al inicio de la manejada, muchos creen primero que este es un municipio. Primero, pero no, el municipio de Comalapa se encuentra en el departamento de Chalatenango. Y segundo, muchos creen que en este cantón se encuentra el aeropuerto, pero la verdad es que no. Este cantón todavía se encuentra alejado de la zona del Aeropuerto Internacional del Salvador, que acá ya estamos pasando, ya estamos prácticamente cerquita del aeropuerto. Aquí ya estamos llegando al nuevo paso de desnivel que fue inaugurado el 25 de marzo del 2022 y que fue realizado por un apoyo del Fomilenio 2 a un costo de más de $7 millones como parte de este proyecto Fomilenio 2, que es el desarrollo y el mejoramiento de toda la carretera del litoral de El Salvador. A un costo de $7.148.397.77 se realizó pues toda la mejora en esta zona que originalmente tenía, bueno, la calle era súper ancha, la autopista se
se unía, desaparecía el Arriate Central para hacer un montón de retornos e interconexiones con otras zonas. Y pues esa maraña se cambia hacia un paso a desnivel, que el principal pues es el que pasa por arriba y que conduce hacia el aeropuerto, y por debajo hay un redondel que interconecta las calles que llevan hacia San Luis Talpa y hacia otras zonas del mismo municipio, y también de ¿cómo se llama esto? Estos municipios, San Juan y San Pedro Mazahuat. Correcto. Que también están los respectivos accesos muy cerca de esa zona. Aquí ya estamos acercándonos definitivamente a la zona de la terminal, tanto de pasajeros como de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador, y pues ya se empieza a ver ese cambio en cuanto a la forma como todo está dispuesto acá. Todos los comercios están dispuestos de una forma ordenada. En realidad la terminal se siente como que no estás en El Salvador. El acceso, la forma de las luminarias de noche, la forma de la calzada, la forma de todo. No te da la impresión de que estás en El Salvador. Es muy raro. Y eso ha sido desde que fue concebida, porque yo me acuerdo de cuando yo iba pequeño, sí se sentía como una diferencia. Era un lugar como raro o diferente dentro del mismo El Salvador, ¿verdad? Y a la fecha pues se mantiene un poco de ese espíritu. Se siente muy americano, muy americanizado, digamos. Pero sí, aquí estamos ya llegando a la zona donde se hace el desvío. Si agarramos hacia la derecha, vamos a la terminal de carga y también a la zona de los hangares que en su momento fueron el área de mantenimiento de TACA y que posteriormente se convierte en la empresa Aeromantenimiento S.A., conocida mejor por su sigla, Aeroman. Exacto. Y si tomamos esta ruta que acabamos de agarrar, te lleva directamente al edificio principal, que de hecho ya lo vamos a ir viendo. De hecho, en la parte inicial, cuando vos venís por carretera, observás primero la zona de triple cargo, que es la que tenemos enfrente, y posteriormente se encuentran las puertas para el ingreso de las personas que salen. Ahí se encuentran las puertas para hacer los check-in y todas las revisiones para cada una de las aerolíneas que tienen un servicio de conexión desde El Salvador, que de hecho aquí a nuestra derecha ya vamos a observar todas esas puertas con los nombres de todas las marcas de las aerolíneas. Esta es la parte de la terminal de salidas. Correcto. Y luego, después de esta especie de pasarela peatonal, que es reciente, pues vemos la entrada principal del aeropuerto y luego toda la parte de las puertas de llegada, que es migración, esta parte. Es la zona de migraciones y algunas otras cosas que están ahí adentro. Y que lamentablemente esas no las podemos grabar. No, esas no se pueden grabar. Definitivamente las zonas de la llegada, sí es así. Pero bueno, no se pueden. Con esto ya denotamos el final de nuestro recorrido. Muchísimas gracias por habernos acompañado y llegar hasta el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Cuídense mucho, no se olvide suscribirse si es nuevo y nos vemos en otra manejada, conociendo otra carretera de El Salvador. Cuídense mucho.